Hola y bienvenido, bienvenida a El Punto, el programa donde vemos diferentes temas y yo hago una reflexión, varios ejercicios y te dejo un reto al final del programa para que puedas llevar esta información a tu vida cotidiana. Mi nombre es Sebastián Chamorro y el día de hoy vamos a hablar acerca de los elementos. No los de la tabla periódica, pero los elementos en el sentido espiritual, esotérico, hermético, platónico, en donde normalmente vemos 5 elementos. Hablamos de 4, pero hay un quinto elemento y no como en la película. Y desde ahí empezamos a conceptualizar el mundo. La clase de hoy, o bueno, el programa de hoy, está hecho para poder llevar elementos de la vida cotidiana o estos elementos que conforman nuestra existencia y nuestra tierra, esta forma de presentarse la materia, a nuestro concepto interno, hacia cómo es que interactuamos con el mundo y cómo es que tenemos de esta manera chamánica, filosófica de pensar, cómo es que tenemos cualidades de cada uno de estos 5 elementos en nosotros y no solo eso, sino también expresiones distintas de estas cualidades. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a ver muchas situaciones, pero lo más importante es que si te vas a quedar todo el programa, te traigas una libreta o la libreta que ocupas para todos los programas del Punto, tu lápiz, tu pluma, bolígrafo, colores, todo lo que necesites para ir anotando tus pensamientos, reflexiones y también para los ejercicios. Recuerda que este es un programa donde ocupamos mucho tiempo para hacer a veces los ejercicios y los trabajos, entonces tómate tu tiempo, ponle pausa, reflexiona, tal vez te tardes toda una semana en ver este programa y está bien porque es ir haciendo el trabajo. Y para comenzar vamos a darle esta introducción en esta reflexión inicial hacia cuáles son los 5 elementos. Vamos a comenzar con tierra. Tierra, hablando en todo lo físico, todo lo material. La tierra, bueno, cada uno de los elementos tiene una representación geométrica. A esa representación geométrica le llamamos sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son estas estructuras geométricas, las cuales hemos aprendido que son las únicas estructuras digamos, bellas, ordenadas o estructuradas de una manera la cual son, es que no quiero decir perfectas, pero son estructuralmente viables para construirse sobre sí mismas y o para irse exponenciando un poco como fractales. Para la Tierra, por ejemplo, lo representamos como un cubo. Un cubo de un cuadrado, 4 lados, representado en una cuarta dimensión, hacemos un cubo y ese cubo representa la Tierra, representa lo físico, representa lo material y desde aquí puedes empezar a ver cómo voy a hablar de simbolismos, significados dentro de cada elemento. Es decir, cada elemento va a tener una forma de ser representado o de ser clasificado o conceptualizado dentro de nuestra psique o dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, la Tierra, que es el primer elemento, se representa por un cubo. De ahí, cada sólido platónico va representando distintas cosas, pero lo más importante es que veas cómo estoy poniendo un elemento y una clasificación o un significado. La Tierra es mi planeta Tierra o tu planeta Tierra, es la tierra donde sale las plantas, de donde salen las frutas, de donde se nutre todo el reino vegetal. La tierra es también nuestro cuerpo físico, todo lo biológico, todo lo que se puede tocar, ver, experimentar. De ahí nos vamos al agua, que es algo un poco más sutil. El agua no es tan dura como la tierra, no es tan firme como la tierra. El agua tiene la cualidad de que se puede moldear de acuerdo a donde esté. El agua además no es que no tenga una firmeza propia, pero el agua fluye de acuerdo a la gravedad. Si pones una gota de agua o viertes agua desde arriba de una montaña, el agua con la misma gravedad va a buscar bajar.
Y así es que tenemos, por ejemplo, nacimientos de agua en montañas que generan cascadas. Va bajando el agua hasta llegar a ser una cascada, a ser un río, a ser mares enteros. Esta cualidad del agua, si la vemos en nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo no somos tan rígidos como la tierra, sino que también podemos moldearnos como el agua a nuestro entorno, a nuestro contexto. Es muy distinto la forma que toma el agua en un vaso en un bowl o en un contenedor más redondo o en un mar que es un poco más extenso, que aparte le da distinto movimiento porque hay corrientes marinas, hay distintos animales que van en ella y van moviendo y van expandiendo esta agua. También el agua, por ejemplo, pasa por diferentes estados, así como la tierra pasa por plasma, por ejemplo, que es algo muy sólido, pero un poco líquido, sin llegar a ser agua. El agua pasa por gas y sigue siendo agua, pasa por hielo y sigue siendo agua. Son cualidades distintas de este elemento. Otro elemento es el fuego. Y en el fuego vamos a ver incluido fuego desde brasas, desde este carbón rojo, calor, caliente. El fuego también puede ser visto como el calor de la luz, el calor de que emite un foco, que emite el sol, que irradiamos simplemente el calor que irradiamos nosotros es parte de eso. El fuego también puede ser ya esta llama de la vela o esta llama de fogata o hasta un incendio que no se puede controlar. Podríamos decir que el fuego está como parte del plasma también, es una combinación entre tierra y fuego, pero ahí es donde viene esta parte interesante de conceptualizar el mundo a través de los 5 elementos. Podemos ver combinaciones de estas expresiones materiales o físicas, como al combinarse generan distintas formas o cualidades hasta en la propia vida. De ahí después ya vimos tierra, agua, fuego, vamos al aire. Con esto terminaríamos 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. El aire siendo lo más sutil, ya que a diferencia del fuego, del agua o de la tierra, no lo vemos, no es algo visible como tal, a menos que esté con muchas partículas de tierra, que podría ser un gas, que podría ser polvo, por ejemplo, que podría ser algo pintado, pero son partículas densas, las cuales el aire toma y entonces se le da color, se le da forma, se le da una cualidad visible. Pero como tal, el aire no lo podemos ver. Hay una forma o una forma de metáfora que a mí me gusta o comparación, que es que el aire es para nosotros como el agua es para los peces. Entonces podemos ver un pájaro volando o nosotros volando en aviones y parece que no estamos volando en nada o el pájaro no está volando en nada. Pero si comparamos el aire con el agua, nosotros estaríamos adentro de un tanque lleno de agua, o bueno, de aire, de esta sustancia, la cual tal vez no podemos ver, pero podemos sentir a nuestro alrededor, podemos sentir cómo se mueve, podemos moverla al momento de mover una mano o ir en el carro muy rápido, podemos experimentar cómo movemos este aire o movemos este elemento a nuestro alrededor. También hay ciertos movimientos pues, que causan estas corrientes de aire. Esta expresión de el aleteo de una mariposa puede generar un tornado del otro lado del mundo, pues bueno, es una relación causa y efecto que tiene que ver con el aire, principalmente en cómo el aire al momento de moverse en un lado tiene que acomodarse en otro. Es algo que está presente y aparte que contiene muchas cosas. De aquí que el aire a veces se exprese como algo ya más sutil, más energético, tal vez hasta más que viaja entre dimensiones, por así llamarlo, que viaja de lo físico a lo sutil, a lo etérico, que justamente es nuestro quinto elemento. El quinto elemento es el éter, la energía. No es aire, no es fuego, no es agua, no es tierra, es éter. Es como si fuera esta gelatina donde todo se expresa. También le llaman Akash, también le llaman energía del universo, también le llaman energía vital, pero al final el éter es este movimiento, si lo conceptualizamos muy en lo que sabemos de física y química, es este movimiento, es lo que sostiene el movimiento de los átomos, es lo que sostiene el movimiento
de las diferentes partículas, es esta energía con la que está hecho y con la que se sostiene toda la creación. Y desde estos 5 elementos podemos empezar a ver cómo tenemos formas en nosotros desde las cuales hemos hecho estas expresiones. ¿Esto desde dónde te lo digo? Bueno, todo este viaje que vamos a hacer de los elementos el día de hoy está patrocinado por las escuelas herméticas y esotéricas, donde normalmente hasta por las escuelas chamánicas, donde vemos o se ven a los elementos como parte de nuestra vida cotidiana y como abuelos en muchas tradiciones o formas de sabiduría más antiguas que nosotros. Antes siquiera que fuéramos un organismo vivo, tuvo que haber una expresión o una danza de estos 5 elementos para poder irse expresando las distintas capas de vida que hoy existen. Entonces, para poder experimentar siquiera el aire, el agua, el fuego, tuvo que haber un movimiento de energía, de éter, para que se ensamblaran los distintos elementos químicos para poder expresar ese tipo es que le voy a decir ese tipo de experiencia. Y le llamo experiencia justo por todo lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo, ya que es muy diferente ser tierra a ser agua, a ser fuego, a ser aire o a ser energía. Ser fuego o ser tierra no me refiero a que pues te conviertas en polvo. Tal vez pase en algún momento de nuestro ciclo de vida. Digo, la iglesia lo dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero lo más importante aquí es que aprendas a vivir con las cualidades de este elemento o que te conviertas en ese elemento, significa que tomes las cualidades de ese elemento y lo lleves a tu voluntad y tu acción. Vamos a llegar a eso. Desde estas perspectivas, tal vez espirituales, podemos ir conceptualizando cómo es que tomamos la experiencia de nuestro mundo, le ponemos un nombre, le ponemos una forma y a través de esas formas y esos nombres podemos ver en estos filtros nuestras experiencias de vida. Es muy diferente si ves el mundo siendo tierra, así ves el mundo siendo agua o así ves el mundo siendo fuego. Vamos a ir viendo cada una de estas cualidades a lo largo de todo el programa. Lo más importante es que pienses en ti cómo es que se representan estos elementos. Para ti, ¿qué es tierra? Igual y tierra ni siquiera es algo físico, igual y tierra solo es lo que encuentras afuera en el parque o donde está plantado el árbol o en el mar con la arena. ¿En dónde hay tierra para ti? ¿Qué es la tierra para ti? ¿Qué es el agua para ti? ¿Qué es el fuego para ti? ¿Qué es el aire para ti? Y justo vas a llegar, si amplías esa visión, vas a llegar al éter, porque el agua, la tierra, el fuego y el aire son solo combinaciones de átomos y movimientos de energía. Movimientos que se sostienen a través de espacio, porque ningún electrón se toca, ningún núcleo de ningún átomo se toca uno con el otro, solo es esta interacción de energía y de campos que se van generando, uniendo y separando. Esta es, creo que mi reflexión inicial del programa de hoy. Vamos a entrar a un mundo un poco complejo, pero sobre todo un mundo que es interno. Tomamos la experiencia del mundo exterior y la vamos a nombrar a través de esta clasificación de estos 5 sentidos. Y te puedes dar cuenta que tenemos 5 dedos de las manos. No es casualidad que de manera filosófica y hermética hemos nombrado 5 elementos porque es lo que podemos contar. Tal vez una tabla periódica se me sale de las manos y no puedo aprenderme todo, o tal vez sí hay algún método. He visto luego que cuentan con los dedos y hacen operaciones muy grandes. Tal vez sí puedes aprenderte todos los elementos de la tabla periódica con tus dedos, con los dedos de las manos. Pero lo más importante es que observes cómo se conceptualiza a través de tu propio esquema, de tu propio cuerpo. Y entonces tenemos a la tierra con el pulgar, que es lo físico, que es también a nosotros lo que nos permite tomar cosas, accionar en el mundo, manipular lo físico. El agua, el fuego, que es el dedo medio, el dedo del corazón o anular, que es el aire, y el dedo meñique, que es lo sutil o el éter, la energía. Y desde aquí entonces puedes tener un esquema
en tu propio cuerpo para ir nombrando cada elemento y reconocer cualidades. Hay varias experiencias o ejercicios, tanto prácticas espirituales y chamánicas, en donde ocupas los dedos de las manos para expresar un cierto elemento o una cierta fuerza o una cierta cualidad. Y más allá de la magia, tomemos en cuenta que lo único que pasa es que la persona retoma, gracias a su esquema corporal, retoma esa cualidad, retoma lo que para la persona significa ese elemento, significa esa experiencia, y desde ahí el cómo lo puede utilizar en su vida cotidiana. Entonces, antes de pasar al primer ejercicio, trata de tomarte un tiempo para imaginarte la tierra, para imaginarte el agua, para imaginarte el fuego, para imaginarte el aire, para imaginarte la energía. Y desde ahí toma un tiempo tal vez para reconocer cómo es esto en tu vida cotidiana, dónde identificas o dónde ves afuera, tierra, y cómo la ves, en qué maneras la ves, cómo ves el aire y en qué experiencias has visto o sentido el aire, has escuchado el aire, y así vete con cada elemento. Y eso te va a apoyar a que el próximo ejercicio no se te haga tan complicado. Así es que bienvenido, bienvenida a este programa de El Punto, donde estamos hablando de los 5 elementos y sobre todo donde vamos a tomar esas experiencias externas y vamos a traerlas a nuestro mundo interno para conceptualizar y apoyarnos a entendernos un poco más en nuestro mundo interno, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, desde este esquema de los 5 elementos. Para este primer ejercicio vamos a reconocer cada elemento en nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, si estamos expresando que la tierra es lo físico, es lo material, sale de la tierra, sale de nuestra alimentación, de la carne que comemos, entonces, ¿qué hay de tierra en mí? Y para esto mientras tú vas anotando todo lo que se te viene a la mente, te voy a contar un poco de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene que hay tierra en nosotros, y esa tierra en nosotros incluye a nuestras heces. Nuestras heces son tierra, ya que es todo este compilado de alimento, verduras, y diferentes materias orgánicas que se expulsan y que se pueden compostar. Si te das cuenta, hay un ciclo natural que lleva a la tierra a su lugar. Cuando nos creman, nos volvemos cenizas literalmente, y eso es tierra. Todos los músculos, nervios, huesos, eso es tierra, es lo más físico, es lo más denso que hay en nosotros. Entonces los órganos, los músculos, cartílagos, huesos. No quiero hablar de la sangre porque ese es otro tipo de elemento que te puedes tal vez imaginar ya hacia dónde voy con eso, pero lo más importante es que identifiques dónde hay tierra en ti, qué es la tierra en ti, y dónde también es que puedes dimensionar los puntos más fuertes como tierra, como estructura en ti. Tal vez las piernas, que son las que te sostienen junto con la cadera, con la espalda y toda la parte de la espina, son lo que te está sosteniendo, lo que te está dando fuerza para sostenerte y mantenerte como en un edificio. Eso es tierra. Las cualidades de la tierra son firmeza, son estructuras, son base, son fuerza tal vez, voluntad, el mantenerte erguido, el mantenerte de pie. Entonces todo eso identifica dónde hay tierra en ti. Tal vez si quieres poner las uñas, tal vez si quieres poner el cabello, toda esta materia orgánica que al final va a regresar a la tierra. Imagínate que no te cremen, y perdón que haga todos estos ejemplos, pero son importantes para que identifiques que eres tierra, hay tierra en ti. Y si no te creman, te van a meter vas a elegir un ataúd, vas a elegir en dónde estar, y eso va a llevar un proceso de descomposición, porque es materia orgánica. Y tal vez, lleguen gusanitos, lleguen
lleguen cosas o animalitos que empiecen a procesar tu materia orgánica. Simplemente velo así. También hay tierra en nosotros dentro de nuestra microbiota. Hay diferentes microorganismos en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestro cuerpo, que nos van apoyando como materia orgánica a hacer procesos muy estructurados, muy precisos y que además mantienen el equilibrio en la vida que tenemos. Y estoy hablando solo de mi propio cuerpo. También parte de esa tierra podría ser un virus, podría ser una bacteria, que al final son cosas que interactúan con nuestra parte orgánica. Entonces, para este primer ejercicio y para esta primera parte del ejercicio, identifica, ¿dónde soy tierra? ¿Dónde hay tierra en mi cuerpo? Es muy importante que lo hagas en tu cuerpo, que no lo pensemos tanto en, pues soy tierra cuando voy a correr. Esas son actividades. Ahí ya estamos tomando cualidades del elemento y las estamos poniendo en nuestra vida cotidiana. Eso lo vamos a hacer en nuestro segundo ejercicio. En este momento es identificar que somos tierra, que hay tierra en nosotros. Y de ahí nos vamos a pasar a nuestro segundo elemento, agua. ¿Dónde hay agua en nosotros? Además del agua que tomamos. Dicen que el 80% de nuestro cuerpo es agua, de nuestra composición es agua. Entonces, desde ahí también puedes ver que efectivamente hay agua en mí, hay agua en ti. Y no solo es que haya agua, la saliva es agua, la sangre es agua, por ejemplo, toda la orina es agua. Tenemos fluidos que permiten llevar hormonas, neurotransmisores, tenemos líquido encefalorraquídeo, es líquido, es agua. Son diferentes formas acuosas, líquidas, fluidas, en las cuales nuestro cuerpo se va comunicando con cada parte de sí mismo y aparte, en algunas situaciones, con las cuales podemos expulsar ciertas cosas. De aquí que puedes ver que se ocupa el agua como método para sanar, como método para limpiar, como método para tal vez purificar, porque nuestro cuerpo lo hace de manera natural. Si tú tomas un vaso de agua, tomas la suficiente agua, tu cuerpo tiene procesos naturales para poder limpiarse y de ahí sacar lo que no necesita. El sudor también es agua. Y entonces, este ejercicio te vas dando cuenta que no solo es para identificar dónde hay estos elementos en mí, sino también para identificar y aceptar que hay procesos naturales en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, y que son parte de llevar este equilibrio. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a continuar con fuego. ¿Dónde somos fuego? Aquí se pone un poquito complicado porque realmente no nos prendemos como cerillo, no somos una fogata. Entonces, ¿dónde somos fuego? Y esto es importante porque somos fuego en nuestro estómago. El ácido, aparte de ser agua, pero el ácido junto con el alimento hacen combustión. Nuestras células tienen métodos para hacer combustión y utilizar glucosa. Todos esos procesos de transformación de glucosa, calorías, carbohidratos a energía y luego quemar esa energía para utilizarla en nuestras acciones es fuego. El fuego, si lo ves en el mundo exterior, lo utilizamos en los motores de nuestros carros, en los motores de los trenes, lo utilizamos en procesos para vapor, para generar vapor. El fuego lo utilizamos para acelerar moléculas del agua y que se evapore, para acelerar moléculas del hierro, por ejemplo, o de metales y moldearlos. El fuego en nuestro cuerpo se utiliza como energía, se utiliza para hacer combustión. Tal vez no nos encendemos como una fogata, pero sí hay un proceso en el cual transformamos materia, en el cual comemos algo y antes de que salga tierra, se toma todo y se transforma en energía. Y esa energía se ocupa
también. Te voy a decir algo en este momento, para este ejercicio, para que identifiques eso como fuego, que cuando lo profundicé y cuando lo observé dije, ok, tiene sentido, y aparte me apoyó también a entender dónde más había fuego en mí, y eso es en el sistema nervioso central. La electricidad es fuego. La electricidad es tal vez no el fuego de una fogata, pero ilumina, comunica y además quema. Las células nerviosas, y esto no sé si está comprobado o no, pero a mi percepción y opinión, cuando tienes un cable, imagínatelo así, cuando tienes un cable y pasas electricidad por ese cable, el cable se consume, el cable se calienta. Por eso a veces hay que cambiar el cableado de los edificios o se le da mantenimiento a las plantas de electricidad o a los cables de luz. Porque es fuego, es energía que está cruzando, calentando y consumiendo ese cable. De ahí que el oro sea el mejor conductor. Pero lo importante es que en nuestro cuerpo, todos nuestros nervios son esos cables por donde ese fuego pasa. Tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Porque para hacer un movimiento se tiene que comunicar. Cuando tú presionas o haces un ejercicio isométrico, cuando tú haces un esfuerzo, no estás cargando. Lo que está pasando, o sea, la fuerza que estás aplicando es electricidad mandada o choques, mini choques eléctricos, mandados a tus músculos para que se contraigan y entonces se cargue, se sostenga, se levante. Ese fuego es esa energía que se está utilizando para comunicar dentro de nuestro sistema. Entonces también el sistema nervioso, ahí hay fuego. No solo hay tierra en el sentido del cable, del cobre, también hay fuego porque es la energía que pasa, energía eléctrica, el calor que pasa a través de ese fuego, a través de ese cable, perdón. Entonces, ver y observar que somos fuego en diferentes áreas también del cuerpo también nos permite conocer y reconocer cuando le tenemos que bajar al fuego. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso porque los elementos tienen esta dualidad o polaridad. Puedes como fuego quemar todo el bosque o puedes como fuego darle calor al huevito que va a nacer. Ese calor también que emitimos, ese apapacho, ese abrazo, esa temperatura es fuego. Es esa regulación térmica que tenemos y se va desde la célula, desde esa transformación de azúcar en energía y del uso de esa energía en puntos específicos de todo el sistema para poder generar una acción. Y con esto me voy al aire. El aire está más o menos sencillo, pero requiero que tú identifiques dónde eres aire, cómo eres aire, dónde se ocupa el aire en ti. Y ese no te voy a dar ejemplos, te voy a dejar que tú lo hagas. Y también hay que identificar dónde somos energía en el sentido un poco más esotérico. ¿Dónde somos energía en la intención? ¿Dónde somos energía más que la que pasa por nuestros cables, por nuestros nervios? ¿Dónde hay ese tipo de energía que es más sutil? ¿Qué es la que hace que todo empiece? ¿Qué es la que hace que se sostenga mi cuerpo? Que las células sepan hacia dónde van, cómo ponerse, cómo acomodarse. Toda esa información, ¿dónde está? Y sobre todo, cómo eso es energía en mí, cómo eso es éter, cómo eso es la información no física, tal vez que no se experimenta tan fácil. Y desde ahí vamos a ir a la historia personal. Pero antes de eso, vamos a expresar este ejercicio de una manera un poco distinta. Soy tierra en mi cuerpo. Soy agua en mi sangre. Soy fuego en mi movimiento. Soy aire al respirar y soy éter al ser consciente.
trata de repetir eso. Ve qué pasa en tu cuerpo, ve qué situaciones o qué recuerdos o qué sensaciones hay presentes y anótalas. Este ejercicio te puede tomar un poco más de tiempo porque no solo es escribir, es reconocer. Date el tiempo para reconocer que cada uno de estos elementos está en ti y que cada uno de estos elementos tiene formas de expresarse en tu vida cotidiana. Y después de eso, me acompañas a esta historia personal. Para esta historia personal te voy a contar un poco acerca de el camino del chamán, desde los elementos, el Feng Shui, que ya hablamos un poco en armonización de espacio de eso, y todo relacionado a cómo hemos conceptualizado como seres humanos los elementos que hay en nosotros y las cualidades. Y déjame ver si en el ejercicio, en el ejercicio te voy a hablar de esta cualidad activa y pasiva de cada elemento, pero desde ahorita vamos a ir entrando en eso. Entonces, podemos ver en los chinos, desde la medicina tradicional china y con el Feng Shui, que los elementos tienen un punto muy importante. Para ellos, por ejemplo, hay agua, fuego, madera, metal y tierra. Entonces, son diferentes los 5 elementos y el metal lo meten porque es algo ya creado por el hombre, es nuestra acción hacia el hombre. Los chamanes, por ejemplo, un poco más prehispánicos o más tradicionales de este lado occidental, se basan de 4 a 5 elementos: aire, tierra, agua, fuego y éter o energía. Y todo esto es importante porque vamos observando el mundo exterior y desde ese mundo exterior nos vamos contando nuestra propia historia. Ahora, ¿tiene sentido? Claro que tiene sentido, tanto que pudiste hacer el ejercicio pasado. En el ejercicio pasado te diste la oportunidad de reconocer esta historia y ponerla en tu cuerpo, ponerla en tu experiencia de vida. Un camino chamánico, un camino espiritual, un camino esotérico, hermético, un camino pues filosófico en los elementos, te lleva a entender que eso que vemos en esa expresión de los elementos realmente es un reflejo de nosotros. Entonces, cuando trabajas con cada elemento, o al menos de la forma que yo he trabajado con cada elemento, yo me he dado cuenta que puedo profundizar tanto como yo me deje en el elemento. Hay veces donde nos da miedo llegar a cierto conocimiento o ciertas expresiones. Por ejemplo, la tierra. La tierra puede estar tan tranquila que no pase nada. Puede estar tan llena de nutrientes, esa misma tierra, que haga que un bosque entero nazca. O puede estar tan escasa de nutrientes que se convierte en desierto. La tierra puede ser desde una roca firme hasta la arena, que es totalmente, aparte de que un granito de arena es así de chiquito, más chiquito que esto, pero chiquito, y aparte no tiene una forma como la piedra, que es dura. La tierra puede ser una montaña muy grande o puede ser un terreno largo y baldío. El vernos en esas expresiones, como te comentaba, a veces da miedo. Porque verme como una montaña es muy fácil y es muy divertido. Soy montaña, soy alto, soy fuerte, nada me puede mover. Pero cuando soy arena, soy no débil, pero soy más vulnerable, dependo de otros granitos de arena. Hay esta dualidad en la propia experiencia. Tal vez alguien en desierto se siente más solo o más seco o más vacío, mientras alguien siendo tierra de bosque se siente nutritivo, se siente que le da de comer a todos. Y hay diferentes, como te decía, podemos ir tan profundo y tan variado de acuerdo a cada elemento. Siguiéndome en la tierra también puede ser súper absorbente o puede ser tierra donde se filtra rápido todo. Porque es la composición de la tierra también la que importa. Hay tierra que tiene mucha grava, hay tierra que tiene una combinación de las dos, hay tierra que está muy compacta y entonces no deja pasar el agua y la estanca. Este tipo de situaciones son en las cuales al momento de observarnos nos podemos preguntar en este tipo de caminos. ¿Yo dónde soy arena? ¿Yo dónde soy tierra suelta que dejo pasar todo?
Yo en qué situaciones soy tierra muy compacta y no dejo pasar nada. Yo en qué situaciones soy una montaña o en qué situaciones soy un terreno baldío largo. Esto es pura exploración interna. Ocupamos los elementos para poder identificar a través de esa experiencia externa quién soy y cómo soy. No significa que esté bien o esté mal, solamente estamos tomando las cualidades de la vida y las estamos colocando en nuestro mundo interno. Este no es un viaje externo y sí, hasta cierto punto sí lo es, ya que si no conoces estas particularidades del elemento, tal vez ni siquiera vas a poder verte ahí. Por ejemplo, con el agua. Normalmente conocemos 3 estados, pues líquido, gaseoso y sólido. Pero ¿qué pasa con el hielo mientras se vuelve líquido? ¿Qué pasa con el gas? ¿En qué momento se condensa? ¿En qué momento se hace nube? ¿En qué momento sigue la humedad alrededor de mí? Y sigue habiendo agua a mi alrededor, solo que es gas, le llamamos humedad y no está tan condensado. ¿En qué momento el agua, por ejemplo, que es lo que vamos a ver en el ejercicio que sigue, se estanca? ¿O en qué momento el agua sigue su camino? Estas cualidades del agua, aparte con las temperaturas, agua fría, agua caliente, agua hirviendo, van a ir representando en nosotros distintas situaciones. Lo comentábamos con el fuego. Cuando llegué a esta realización de que el fuego está dentro de mi sistema nervioso, me dije, ok, entonces puedo sobrecalentar mi sistema. Entonces puedo, habrá situaciones en las cuales le meto tanta leña y tanto fuego a mi sistema nervioso que colapsa. Y aunque no es una forma clínica, científica o específica para decirle a alguien bájale a tu estrés, hay algo muy específico que es la expresión del fuego en mí. A través de esa analogía me pude decir, tal vez estoy muy estresado y le puedo bajar a mi estrés, le puedo bajar a mi actividad porque estoy sobrecargando a mis músculos. Tal vez si le tengo que bajar al hacer ejercicio porque estoy sobrecargando, le estoy poniendo más leña al fuego. Y también está esta otra expresión del fuego, donde no a fuerzas tengo que quemar todo el bosque, donde tal vez soy tan tranquilo como fuego, tan tranquilo en mis acciones, tan tranquilo en lo que hago, que no logro prender la fogata, que no logro prender esa acción, ese emprendimiento, y me quedo como brasas en el carbón. Cuando haces brasas en el carbón o cuando haces una fogata, hay brasas que se quedan hasta el final, hasta el final, hasta el final. No significa que no estén calientes, no significa que no haya fuego ahí, pero es tan pequeño que tal vez no genera algo grande o un cambio grande en su entorno. Y esto lo podemos ver en diferentes situaciones, y justo a esto quiero llegar con la historia personal. El tomar el camino de los elementos, el tomar el camino de identificar los elementos en mi vida y cómo yo soy parte de esos elementos, nos lleva a tener este tipo de reflexiones internas. En el fuego, ahorita que te estoy platicando esto, viene por ejemplo esta reflexión de una carne asada. En una carne asada no hay una fogata prendida, hay carbón encendido, pero es tan ideal ese fuego que cose la carne. Tal vez no vas a ver llamas, pero el calor del carbón es lo suficientemente intenso para que se cosa la carne. Y ahí yo me preguntaría, ¿qué tipo de acción tengo que hacer de manera constante y persistente para hacer ese fuego? Para poder cocer la carne o llegar a mis metas. No es incendiar el bosque, no es llegar a la primera, es ser tan constante en mi accionar y en el calor o acción o voluntad que pongo en la vida, que entonces voy llegando a lo que requiero. Ahí es donde se transforma este conocimiento de los elementos a algo práctico en nuestra vida cotidiana. Y esto te lo dije en simbología y te lo vuelvo a repetir ahorita. Es importante ver que son mis significados acerca de esto. Tú estás encontrando tus significados o estás aprendiendo significados de otros y los estás tomando como tuyos. El observar los elementos a mí me ha ayudado no solo a tener un poco de estructura,
sino también a poder organizar mi vida de cierta forma. El saber que soy tierra y que como tierra necesito nutrirme, necesito hidratarme, necesito transformarme de vez en vez. El saber que soy fuego y que me puedo extinguir al ser tanto, al consumir el bosque tan rápido, al saber que soy agua y que tengo que fluir, porque si no me estanco, al saber que soy aire y que puedo volar, que puedo tener tanta libertad como el aire lo tiene, al saber que soy energía y saber que gracias y a través de esa conciencia puedo crear, observar y transformar. Me ha apoyado a ser más libre, a tener más posibilidades. Y creo que de eso se trata esto que te estoy diciendo. Es cómo, sin importar qué herramienta agarres del punto y de lo que te cuento en este programa, es que puedas obtener posibilidades en tu entorno. Más allá si ocupas elementos, si ocupas chakras, si ocupas símbolos, si ocupas emprendimientos, si ocupas finanzas personales, limitantes de la innovación o el método que quieras ocupar. Lo importante es que aprendas a observar posibilidades en tu entorno y a saber cómo tomarlas, accionarlas o dejarlas ir. En mi camino con los elementos, también el fuego ha sido importante, porque el fuego te apoya a transformar. Y hay una frase que me gusta mucho: no puedes crear nada nuevo a menos que transformes algo que ya existe. Cuando eres niño, cuando estás en la infancia, no hay nada que quemar, al contrario. Estamos tan en blanco y tan en nuevo que todo lo absorbemos. Dicen que somos esponjas. Entonces todo lo absorbemos y todo lo aprendemos. Pero llega un punto en nuestra vida en la que nos saturamos de esa información. Y, por ejemplo, ahorita estudiando y observando cómo aprenden, he visto estos momentos en los cuales tienen que transformar, hasta yo mismo he tenido que transformar un concepto, una forma o una manera de hacer algo. Para poder hacerlo nuevo, se tiene que transformar algo que ya existía. Por ejemplo, piénsalo en los deportes. Tal vez y te quieres especializar en fútbol y siempre has hecho las cosas de fútbol a una cierta forma. Y cuando llegas con tu entrenador te dice: es que tienes que patear de esta forma, tú pateas de esta forma. Y entonces hay un proceso que requiere fuego, requiere quemar, requiere transformar, requiere digerir, requiere una transformación constante a través de una presión, de un fuego. Tú, siendo el metal, requieres pasar a través del fuego para moldearte, para poder cambiar el tipo de patada, el cambiar internamente y motor, muscular, como le quieras llamar, pero requieres crear un nuevo camino. Y a veces crear ese nuevo camino requiere que quemes el bosque o el pasto, o que, por ejemplo, si es con tierra y es con voluntad, y para ti la voluntad y el hacer todo todos los días es tierra, pues requiere que agarres tu pala, tus tijeras, y entonces cortes el pasto y saques la tierra y luego pongas las baldosas. Para eso son estas metáforas, para que agarres el elemento con el que más te llama la atención en ese momento y desde ahí comiences a accionar. Desde ahí comiences a organizar la forma en la cual vas a accionar en la vida. A mí me sirvió el fuego, porque sé que tengo que quemar y transformar. A ti tal vez te sirve el fuego y la tierra, porque primero quemas de manera controlada el pasto que ya está seco, después aplanas y después construyes. Y entonces vas encontrando maneras en las cuales conceptualizas, significas y nombras esas acciones en un esquema.
Y lo más interesante es que ese esquema cabe en tu mano. Si necesito tierra, si necesito agua, si necesito fuego, si necesito aire, o si necesito ver posibilidades infinitas y crear algo que no estaba, necesito éter. Y esto es tan bonito como poder tomar tu dedo y recordar que esto es tierra. O presionar aquí y saber que estás transformando. Y entonces si estás, por ejemplo, en una junta y te empiezas a estresar y recuerdas que para ti el agua es calmada, tranquila y fluida, entonces vas a tomar en medio de la junta tu dedo abajo de la mesa y vas a decir, soy agua, fluyo, tranquilo, refresca. Estás ocupando una experiencia externa para transformar tu mundo interno. Y creo que no lo he dicho aquí, normalmente lo digo mucho, pero creo que aquí en este espacio contigo no lo he comentado, pero es que el mundo no va a cambiar y el mundo es como es. Sí podemos accionar nosotros y incidir en el mundo y hacer muchas cosas, pero al principio el mundo es como es. Y lo primero es cambiar nuestro mundo interno, es darle neutralidad a las cosas, saber que las cosas están aconteciendo. Y desde ahí entonces podemos encontrar formas nosotros de incidir, pero no vamos a encontrar formas de actuar si es que nos sentimos atacados, si es que nos sentimos en alguna situación donde no es neutral. Cuando sentimos que las cosas nos pasan a nosotros o las cosas nos las hacen a nosotros, desde ahí no hay manera de accionar y de transformar. Y esta conceptualización de los elementos, al menos a mí me apoya eso. Primero me apoya a calmar, utilizando cada elemento que necesito como para calmar mi propia percepción, y luego desde ahí, ¿qué quiero hacer? Y luego desde ahí, ¿a qué voy? Y es por eso que quise compartírtelo. Además de que, como te dije, vamos a ir a rituales, altares, vamos a ir a formas de expresar diferentes cosas, y los 4 o 5 elementos son importantes porque es un recordatorio de eso que se quiere manifestar. Hay muchas expresiones de toda la cosmogonía chamánica donde se ocupan los elementos porque el chamán requiere retomar esa cualidad de sí mismo y la expresa con tierra, y tal vez entonces va a tener flores a su lado, o hay personas, por ejemplo, que sanan con rosas, y entonces observa cómo lo que están haciendo no es sanando con la rosa, están colocando en algo físico eso que quieren manifestar, eso que quieren generar, y eso es poner de ti afuera, eso es poner de ti en el mundo, a través de un vehículo y a través de la tierra. Entonces, siempre, por ejemplo, yo que quiero manifestar algo, me acuerdo, tierra. Y la planta de los pies es bueno para eso, porque al final estoy en tierra, piso tierra. Todo el tiempo estoy aquí y ahora. Entonces, en inglés se le llama grounding, pero te cimentas. La cimentación, si estás en temas espirituales y energéticos y todo, hay muchas técnicas que tienen cimentación y viene de la tierra. La liberación normalmente la hacen con fuego, la hacen con agua. La limpieza o purificación la hacen con agua o con fuego. Hay muchas formas en las cuales como seres humanos hemos utilizado este tipo de conceptualización de los elementos para apoyarnos en poner nuestra mente, nuestra cabeza y nuestra conciencia en eso que queremos lograr y desde ahí a accionar. Pero como te digo, lo primero es relajarnos. El mundo es como es. El mundo es así. Desde ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? Y si tengo mucho fuego y estoy muy agresivo, un poquito de agua me calmaría porque necesito bajarle al fuego. Para terminar esta historia personal, te quiero contar también que, por ejemplo, los chinos en su año nuevo no solo tienen un animal, también tienen un elemento. Entonces, los chinos no dicen, es el año del caballo y se acabó. No, es el año del caballo de fuego, lo que significa, y bueno, es positivo o negativo, yin o yang, que no es positivo o negativo en bueno y malo, es en la cualidad.
Lo que significa que la cualidad del caballo es que los caballos corren, son libres. Y luego métele el fuego, tienes a un caballo, imagínatelo, de fuego, pasando por un bosque, corriendo rápido. ¿Qué va a pasar con el bosque? Lo primero que pienso es, se va a quemar. Entonces, si yo me siento así, ¿cómo me tranquilizo? ¿Cómo tranquilizas al fuego? Con agua. Y no necesitas agua estancada, necesitas agua que esté a chorros tratando de detener al caballo. Y eso ponlo en tus emociones. Toda esta parte de imaginar, conceptualizar, tal vez es muy psicoanalista o muy chamánica, pero nos apoya a través de metáforas a darle significado a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y hacer más digerible la forma en la que accionamos. Tenernos más paciencia y sobre todo poder trabajar en nosotros desde una conceptualización o esquema donde nos sentimos cómodos y desde donde conectamos. Y con esto quiero que me acompañes a el otro lado del estudio donde vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Para este ejercicio vamos a entrarle ahora sí a cualidades activas y pasivas, positivo y negativo. ¿Qué quiere decir esto? Cualidades en las cuales los elementos, cada elemento representa algo activo, en movimiento, tal vez hasta agresivo, si es que llega a algo muy intenso. Y del otro lado, algo más tranquilo, cuidador, apapachador. Porque esta polaridad y esta dualidad está presente cada día, en todo momento. Y nosotros tenemos estas cualidades también de cada elemento. Entonces, te decía hace rato, la Tierra tiene una cualidad, digamos, activa o fuerte, que sería la parte de una Tierra muy compactada. Una Tierra muy compactada, muy presionada, muy dura, como una piedra que no deja pasar nada. Esa sería una parte positiva, o sea, positiva en el término activa. Y pues tan sano no es, porque yo siendo una piedra y siendo muy cuadrado, acuérdate que el sólido platónico de la Tierra es el cubo, yo siendo muy cuadrado, no voy a dejar que nuevas ideas entren, no voy a dejar de irme en hábitos, por ejemplo. Mis hábitos van a ser muy rigurosos, muy estructurados y de ahí no me puedo salir. Y eso puede ser que nos genere pues conflictos en la vida cotidiana. Tal vez si algo cambia en mi día y soy muy cuadrado, muy rígido, muy sólido, no voy a poder tener esa flexibilidad. Del otro lado tenemos tierra muy erosionada, tierra la cual está no tan compacta y tampoco no tan firme, sino está tan suelta que entonces pasa el aire y yo me voy como tierra y como polvo. Esto también pues es muy flexible, tal vez si cambias de una actividad a otra. Y desde aquí requiero que pongas en tu hoja tierra, activo y pasivo. O un más, un menos. Y entonces empieza a poner todas las cualidades firmes, rígidas, estructuradas de la tierra. Y del otro lado todas las cualidades tal vez más erosionadas, más sueltas. ¿Cómo es la tierra? Tal vez si no lo puedo ver en mí, lo puedo ver en la tierra. Puedo ver tierra en muchos estados, desde esos estados de polvo, donde se lo lleva el aire, a estos estados firmes. Y puedo ver tal vez algo en medio, que es una tierra que no está tan erosionada, pero está lo suficientemente compacta como para que el agua vaya y se absorba. Tal vez tierra que está nutrida, tierra que aparte que te sostenga, tal vez si lo rascas un poquito le puedas sacar y la puedas transformar. El barro, por ejemplo, es un tipo de tierra y tiene cualidades específicas. Dentro de esta lista de cualidades también pon tipos de tierra que conozcas. Arena, barro, grava, piedra, mármol. También pon formas que has visto que la tierra toma. Cuevas, montañas, desiertos, pantanos. Cada una de estas formas de la tierra van a significar algo contigo o no, pero es importante tenerlas para que puedas dimensionar
cómo cada elemento tiene distintas formas y distintas experiencias. Se experimenta de distinta forma. Vamos a pasar ahora con el agua. El agua, aparte de tener estos 3 estados que conocemos en su ciclo, cada uno de estos estados también tiene algo positivo y negativo, o bueno, algo activo y pasivo, o algo agresivo o tranquilo. Entonces tenemos una lluvia. Una lluvia puede ser tan tranquila como poquitas gotas, cae el rocío y ya. Pero también puede ser una tormenta. Si te das cuenta, ahí tenemos una polaridad. Tenemos 2 cualidades diferentes, aunque es agua. Otro tipo de agua es el agua que fluye en el río y el agua que se estanca. El agua que fluye en el río va en el positivo y el agua que se estanca va en el negativo. No porque sea malo, sino porque una es activa y otra es pasiva. Una fluye y la otra se queda, permanece. Estas cualidades del agua te pueden apoyar a observar cómo es que el agua no solo se va amoldando al contenedor, sino que también va tomando velocidad o no de acuerdo a su contexto. Nieve, por ejemplo, si tenemos el agua en sólido, también tenemos tormentas de nieve que pueden cortarte la cara, o tenemos nieve que simplemente se queda ahí y se congela y se hacen bloques grandes. Tenemos algo entre esos dos, que son los copos de nieve que caen de manera tranquila y se posan y tal vez se derriten o se van uniendo y se van congelando y se van haciendo algo. Si te das cuenta, también aquí tenemos estas formas o dualidades de estos elementos. Esto te lo he dicho desde el principio, pero es importante que lo pongas. Fuego. ¿Qué tipos de fuego conoces? Fuego en el carbón, fuego en las brasas, fuego en la fogata, fuego en el encendedor. El rayo, el trueno es un fuego, así como te lo dije también del sistema nervioso central. Bueno, el rayo, el trueno es fuego. Se está quemando algo en este momento, está transformándose algo en este momento. También conocemos el fuego en el volcán, con la lava. También conocemos el fuego, por ejemplo, en el carbón, madera, cuando se quema. Todo eso es importante que vayas anotándolo y vayas clasificándolo. ¿Qué tipo de fuego es? ¿Es un fuego abrasador o es un fuego apapachador? Entonces, dividiéndolo en estos conceptos de activo, pasivo o agresivo y tranquilo, podemos ir también identificando en nosotros cómo me estoy comportando. Me estoy comportando, vamos a aire, como un aire tranquilo, como una brisa de aire, como una brisa marina, o me estoy comportando como un tornado. Y entonces es un aire con muchísima más fuerza y muchísima más velocidad. El aire, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver esta parte con el aire, donde el aire puede ser que atraviese, puede ser que el aire rodee, o puede ser que el aire se divida. Entonces, esa corriente de aire que sientes te puede atravesar muy cerquita, puede llegar a ti e irse para otro lado, o puede llegar a ti y dividirse y después volver a abrazar y continuar. Esas son cualidades del aire. ¿Cómo es ese aire? ¿Tiene mucha velocidad? ¿Es tranquilo? Tal vez está muy cargado de polvo, tal vez está muy limpio. ¿Te das cuenta cómo esas también son cualidades que se pueden dividir en polos? Tal vez es un aire muy pesado o tal vez es un aire muy liviano. Más aparte, aquí ya le podemos meter temperatura, está frío, está caliente, pero todo eso te va a apoyar a comprender cómo te estás comportando, poder como darle una metáfora, darle un nombre, darle una forma a algo que tal vez no le puedes poner nombre o que tal vez te cuesta trabajo observar, y desde ahí comenzar a trabajarlo en ti, en tu mundo interno. Energía. El éter te voy a pedir que lo dejes solo con 2 movimientos. Bueno, 3. El éter ponlo como expansivo, algo que se expande, como algo que se contrae o como algo que permanece. Entonces, la energía o el éter te voy a pedir que lo anotes así. Eso no lo cambies. Hay 3 formas en las que el éter se mueve. Puede que atraiga algo,
puede que expulse algo o puede que permanezca. Se condensa y atrae, se expande y repele, o simplemente permanece y no se mueve. Porque desde ahí te das cuenta cómo el éter es la base para todas las manifestaciones. El fuego puede ser que te repela, puede ser que te traiga y te consuma, puede ser que simplemente esté ahí. Pero esa es cualidad desde el éter, desde esta posibilidad. Y desde ahí también puedes observar en tu vida cotidiana qué tipo de acción tomarás. ¿Solo permanecerás? ¿Expulsarás o empujarás? ¿Te expanderás? ¿O atraerás y te condensarás? Esto o estos tres movimientos también se le llaman los tres gunas, que son algo ya un poco más hinduista, pero es éter, es este movimiento que tiene cada átomo, cada célula, son movimientos de la creación, literal de la creación. Son movimientos que podemos ver replicados en diferentes dimensiones de conocimiento, en diferentes dimensiones observables, en diferentes formas en las cuales se va representando el mundo. Y eso es éter. En este segundo ejercicio, date el tiempo para colocar de cada elemento, a tierra, agua, aire y fuego, cuáles son las formas que conoces y las formas que puedes ver. Hasta puedes investigar diferentes tipos de fuego, de cómo se comporta el fuego, cómo se comporta el agua, cómo se comporta el aire. Te vas a dar cuenta que muchos tienen similitudes. El agua y el aire tienen corrientes, unas son corrientes marinas y otras son corrientes de aire, pero se comportan de una manera muy similar. Y desde ahí, pues bueno, ver cómo eso se relaciona contigo, con tu comportamiento, con tu vida cotidiana y cómo puedes utilizar estos elementos para tomar decisiones, relajar tu percepción, tu vida, tu forma de observar las cosas y sobre todo accionar hacia nuevas posibilidades. Mientras tanto, ¿qué te parece si te invito a el punto? Para el punto vamos a hablar sobre que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto en los elementos es todo un tema central, ya que la tierra pasa por el agua, pasa por el fuego, pasa por el aire y llegan al éter. En el éter no hay algo como tierra, agua, fuego o aire, solo hay átomos, energía y movimiento que va de un estado a otro, de un elemento a otro. Esto lo podemos ver en el vacío. El vacío, de manera hermética y espiritual, no se refiere a algo que no tiene nada. Al contrario, se refiere a algo inerte y con todas las posibilidades, hasta con la posibilidad de crear cualquier cosa aunque no exista. Este vacío hipotético o vacío filosófico dice que tiene todo. El vacío está lleno de todo. Este vacío es esta posibilidad justo de transformar, de remoldear y de poder identificarse con lo que se necesite en ese momento, siempre regresando a la posibilidad de opciones infinitas. Esto fue el punto. Para el reto de esta semana vamos a indagar un poquito más en los elementos y nosotros. Y para esto te quiero decir lo siguiente. Tu reto es decir yo como el agua, yo como el fuego, yo como el aire, ¿cómo soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me comporto? Date una semana, días, hasta horas para ir viendo si hay algún cambio de comportamiento en ti siendo algún elemento. Yo como tierra, ¿cómo soy? ¿Me erosiono fácil y me dejo ir? ¿O soy firme y soy como una montaña? Ahora, si quieres experimentar, también puedes decir, yo hoy soy como una montaña y ver qué pasa. Yo hoy soy un fuego que transforma. Igual y quemas todo. Lo importante de esto es ir observándote en cómo se va transformando no solo la materia, sino tú con cada elemento. Como siempre, recuerda comentarnos cómo te fue en el reto de esta semana e ir haciendo estos ejercicios. Danos tips a todos nuestros compañeros y a toda la comunidad, porque esto es un programa para hacer el trabajo en conjunto. Vamos a nuestra reflexión final. En esta reflexión final vamos a observar un poco
El cómo no hablamos de otra cosa más que del ser humano tratando de conocer su mundo. Y la forma de conocer nuestro mundo no es siempre hacia afuera. La forma de conocer nuestro mundo siempre es hacia adentro. Claro, vivimos experiencias, pero siempre necesitamos compararlas con algo de adentro. Y esto es a lo que nos lleva a tener un esquema como los elementos. Tener la mano derecha para las cualidades activas y la mano izquierda para las cualidades pasivas. Esto nos da y nos permite interiorizar, profundizar y apropiarnos los significados, los cuales nos sirven en estos momentos para tratar de comprender cómo funciona nuestro mundo. Y no solo cómo funciona nuestro mundo, sino también cómo vamos a interactuar con el mundo. Date cuenta de algo que dije hace un momento y hace un rato. No ocupo los elementos tanto para accionar, los ocupo para tranquilizar mi percepción. Entonces, si estoy viendo que tengo una emoción, a esa emoción le pongo un elemento. ¿Quién se comporta así? ¿Qué elemento se comporta así? Tal vez el agua, tal vez el aire, tal vez el fuego, tal vez la tierra. ¿Y qué cualidad de esa tierra? ¿Qué forma de esa tierra? ¿Qué forma de ese aire? ¿Qué forma de esa agua? ¿Qué forma de ese fuego? ¿Para qué? Bueno, pues para tomar ese elemento y tal vez su contraparte. Te lo explicaba con el caballo. Un caballo de fuego que va y quema todo. Si me estoy comportando así y estoy destruyendo todo lo que va a mi paso por la emoción que tengo, necesito agua. Necesito traer agua y bajarla al fuego. Si me estoy comportando como aire y estoy como un remolino, bueno, necesito ser una montaña. Necesito parar ese aire y frenarlo. Y para mí lo único de tierra que conozco que hace eso es una montaña. Una montaña firme y con tierra compactada, con piedra. Eso va a hacer que el aire frene y se disperse. ¿Te das cuenta cómo estas reflexiones de los elementos tal vez no se van a la magia, sino al mundo interno? ¿Cómo se está expresando mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos? ¿Cómo me estoy expresando yo ante el mundo? ¿Cómo le puedo llamar a eso? ¿Y qué puedo hacer? O tal vez no voy a hacer nada, porque acuérdate que esa es una cualidad del éter, quedarse y observar. Puedes accionar, puedes observar o puedes recibir. Entonces puedes empujar, puedes agarrar o simplemente puedes decir, ni tomo ni agarro, solo observo. Estas son las reflexiones que quiero que te lleves de este capítulo, porque trabajar con los elementos no solo es magia, es conocimiento interno, es llevarnos a profundizar en nosotros, en este mundo que vamos construyendo día a día, en este mundo que toma de las experiencias externas y las hace propias. Y a veces nos metemos tanto en nuestras historias que no tenemos un filtro claro. Está todo nublado porque tal vez hiciste lodo ayer con todas tus emociones y ese lodo es a través del cual estás viendo. ¿Y qué se necesita? Pues más agua para darle claridad. O tal vez tiene mucha agua y entonces necesitas aire o fuego para secarlo. Y no cualquier fuego, porque un fuego muy grande puede reventarte el cristal. Es esa mesura y esa afinidad o finura con la que hay que trabajar con los elementos. Se puede trabajar de una manera muy burda o se puede trabajar de una manera muy fina. Todo depende de hasta dónde estemos dispuestos a profundizar, hasta dónde nos dejemos profundizar o hasta dónde podamos profundizar en cada elemento. Nuestro conocimiento del mundo vino desde ahí. Esto que te estoy diciendo vino desde hace mucho tiempo, antes de conocer muchos elementos, antes de tener muchos instrumentos, antes de tener mucha ciencia como hoy la tenemos. Filosofábamos y lo primero que vimos eran 5 elementos o 4 elementos, cada uno por un dedo, en nuestro propio esquema, y desde ahí representábamos el mundo. Te invito a que lo representes desde ahí, al menos de aquí al próximo episodio del Punto. Espero que este capítulo te haya servido. Recuerda hacer el trabajo, hacer los ejercicios y compartirnos cómo te va con cada uno. Comenta, dale like, comparte y sobre todo, continúa con nosotros en los próximos programas del Punto.
Le puedes dar suscribir o simplemente seguir compartiendo este contenido a quien más confianza le tengas y a quien sabes que va a hacer el trabajo. Mi nombre es Sebastián Chamorro y muchas gracias por estar en El Punto.